Como les decía, en primer lugar, vamos revisando la temática que se vio en la clase anterior del video que subí, que no tuvimos la posibilidad de verlo en profundidad. Bien, primero, ¿de qué se trata? La temática es la crisis de los años 80. ¿Y qué se ha escuchado sobre austeridad? Es una primera pregunta. ¿Qué entendemos por austeridad? ¿Alguien, así rápidamente? ¿Qué entendemos por esta palabrita austeridad? ¿Qué era la austeridad? ¿Alguien una idea? ¿Qué es la austeridad? No es, es lo que se rigen las normas así, pero a fuerza. Sí, es una rigurosidad. Es cuando la política, en este caso, cambia de forma drástica para sostenerse. Es como este paraguas que se puede ver aquí. Trata de sostenerse de tal forma que no se caiga la economía. A eso y con eso hablamos directamente en la crisis de los años 80. Para comprender esa crisis, entonces, debe entenderse dos puntos principales. Los años 70 y la inserción e inmersión de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam y además la eliminación de la convertibilidad del oro en dólares. ¿Qué le significaba, por ejemplo, a países como los nuestros? Dentro de la crisis de los años 70, hablemos que en el Ecuador, en los años 70, se estaba dando una crisis en las cuestiones del petróleo. Entonces, en los años 70, en los Estados Unidos, principal comprador, vendedor de derivados y comprador de crudo, elimina la posibilidad de que el oro se convierta en dólares, dejándole sin efectivo a los países como los latinoamericanos. Comienza a entrar una crisis y existe una crisis también política en el Ecuador. ¿Alguien sabe la crisis que se dio o existió en el Ecuador en esos años? ¿Alguien alguna idea de lo que Se sucedía? dio la caída del petróleo y el cambio de los sucres, creo que al dólar, algo así. Ya, el cambio de sucres a Esto es dólares, en el estamos 2000. hablando en el año 2000 con Yamil Mawad. 1970, ¿qué presidente en el Ecuador? ¿Alguien recuerda? Busquen, jóvenes, ahí tienen. Vamos rápidamente tratando de León Febres avanzar. Cordero, ¿no era? 1970. Febres Cordero. No, presidente, busque. Presidente en el Ecuador. José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra, muy bien. Velasco Ibarra se nombra y es el presidente en los 1970, por última vez, su quinta vez, y se nombra dictador. ¿Por qué es un hecho este importante? Porque en los años 70 se comienza el boom del petróleo, luego se da la dictadura militar en el Ecuador, la dictadura de los años 70 en los países latinoamericanos, impulsadas por los Estados Unidos, y comienzan un montón de reformas. Esas visiones a partir de Velasco Ibarra, que se nombra dictador, y todo este cambio y este proceso que se da en los años 70, tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos principalmente, más la guerra de Vietnam, dará origen a la crisis de los años 80. ¿Cuáles son los cambios fundamentales de los años 80 y la crisis principal? Cambian las políticas de las tasas de interés, pasando de bajas y altas. Acuérdense, ya no hay cómo cambiar oro a dólares. Países como los nuestros tienen pérdidas, no hay incremento de la economía, y tenemos que pedir préstamos para poder solventar la economía en nuestros países, sobre todo para el incremento del petróleo. Los Estados Unidos, como comienza a tener una crisis económica y hay una crisis económica a nivel mundial, el presidente de la época, ¿alguien le reconoce? Y hablamos de las anteriores clases. ¿Alguien reconoce a este presidente de los Estados Unidos? ¿No? Bueno, por favor, tendrán en cuenta. Ronald Reagan, que era un actor,
y Margaret Thatcher generan una alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos, principalmente para cambiar la política de las tasas de interés que se les cobraba a los países latinoamericanos. Y hay un sobreendeudamiento de los países latinoamericanos que comienza la crisis. Dos factores entonces. Primero, el factor del petróleo, la crisis generada por los Estados Unidos al momento que ingresa la guerra de Vietnam, pierden la guerra de Vietnam, tienen gastos económicos con el presidente Richard Nixon y comienza la crisis de los años 80 con el presidente Ronald Reagan en Estados Unidos. Comienzan a querer solventar esa economía a partir de aumentar el interés, principalmente el interés de los cobros que tienen que hacer a los países latinoamericanos. Factores de la crisis. Hay un escaso financiamiento para los países latinoamericanos, reconstrucción del mercado internacional de dinero y capitales. Hay que tomar en cuenta que la crisis también se da por la guerra de Vietnam y por la Segunda Guerra Mundial. Nuevos mercados a través del reciclaje de petrodólares. ¿Alguien entiende la palabra petrodólares? Era el cambio del dólar por el petróleo, pues en esos tiempos. Perfecto. Se reciclan estos petrodólares y seguimos nosotros perdiendo economía porque hay una baja y una caída del precio del petróleo, lo que hace que se incrementen los factores del interés, es decir, el presidente de los Estados Unidos incrementa el interés para nuestros países, cae el petróleo y comenzamos un endeudamiento progresivo. Además, existen nuevos destinos para los recursos financieros y los bancos internacionales. Ya no se ve potencia al petróleo por la caída del precio y se comienza a ver otros medios. La deuda externa, que es uno de los principales factores, en 1980 los Estados Unidos comenzó a ejercer presión en el comercio y las finanzas mundiales. ¿Cómo? A partir de este cambio de políticas, subiendo las tasas de interés, generando presión sobre los países latinoamericanos, introduciendo posturas neoliberales en los modelos económicos y políticos de los países latinoamericanos. Entonces, el incremento de estas tasas de interés, más la visión del endeudamiento, más la visión que vimos anteriormente del neoliberalismo, que se basa principalmente en esta perspectiva de la privatización, van generando una deuda cada vez más compleja en países como los nuestros. Esta crisis en 1982 se genera directamente ya en América Latina y se plantea desde las posturas que hemos revisado rápidamente como una crisis a nivel global. No se olviden que después de esta crisis y lo que también veremos en el Ecuador en 1998 hay una crisis basada en esta misma perspectiva neoliberalista. Y hay que tomar en cuenta que estamos entrando a una crisis muy parecida a las de los años 80, a la de los años 90 también. ¿Alguien conoce la crisis en la que estamos o la que se está generando actualmente en el Ecuador? ¿Cuál es el problema? La baja económica. Nos están vendiendo al FMI más. Ya, sí, hay un problema con el Fondo Monetario Internacional, hay una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, es muy parecido a esto. No hemos aprendido mucho, a mi La parecer. corrupción, la corrupción. Dígame, Josué, ¿no lo escucho? El problema también digo que es la corrupción aquí del país y la baja economía que tienen los ingresos también que genera este país. Ya, ¿Cómo se desvían los fondos? sí, muy bien, pero esta consideración también era propia de los años 80. Había una alta corrupción y había un interés propio por generar una venta de ciertas consideraciones del Estado a países extranjeros. ¿Para qué? Para solventar principalmente la deuda externa. Ahora estamos generando una nueva deuda externa, que esa nueva deuda externa nos llevará otra vez a un proceso de austeridad, un proceso de recesión. ¿Qué van a hacer? ¿Y cómo se va a solventar? No hemos cambiado mucho. Hubo una crisis de la caída del petróleo hace unos meses
que llegó hasta números negativos. Se está solventando algo el precio del petróleo, pero seguimos teniendo problemas. Seguimos teniendo un modelo económico basado netamente en la producción de petróleo. Factores que generaron la crisis de los años 80, la crisis propia de 1982 en el Ecuador y en América Latina, generada principalmente por la caída del petróleo de los años 70. Entonces, la realidad sigue dándose de la misma forma. No se olviden esta caída en 1982 con la caída de los precios del petróleo y el incremento de las tasas de interés que hemos venido diciendo. Principalmente la crisis del petróleo se da con el mismo auge del petróleo en los años 70 y comienza a tener un desbalance político el Ecuador con el dictador Velasco Ibarra, con la dictadura militar, con la muerte también de Jaime Roldós, y con las transiciones de muchos presidentes en el Ecuador que solo estuvieron 2 años, 1 año en el poder y que generaron desestabilidad económica y política. Esa desestabilidad comienza a partir de la caída de los precios del petróleo. Y a mi parecer también con la muerte de Jaime Roldós después del regreso a la democracia. Hay que tomar en cuenta estos factores que estoy nombrando porque la crisis que se está dando en el Ecuador actual deviene de una mala visión política y económica que ya se ha planteado en otras épocas. Años 80 en el Ecuador, una crisis muy parecida. 1998, 99, 2000, crisis parecida al Ecuador, un feriado bancario. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Bien, dentro de esta perspectiva, la reestructuración del aparato productivo es una de las visiones para sostener la crisis. Los países latinoamericanos recurrieron a sucesivas regeneraciones de su deuda externa. Hay que tomar en cuenta que varias veces el Ecuador ha intentado renegociar esta deuda y esta renegociación ha generado diferentes cambios dependiendo de los años. Este es un balance desde el gobierno de Rafael Correa. Y estamos otra vez generando, si se dan cuenta, un proceso parecido a los anteriores y tenemos un riesgo país muy alto otra vez. Estamos dentro de las perspectivas de la reestructuración del aparato productivo y una renegociación otra vez de una deuda externa. ¿Sí? Hay 2 planes y esto tomen en cuenta. Estos son 2 planes que se tomaron a partir de los Estados Unidos para pagar la deuda. El plan Baker y el plan Brandy. El plan Baker de 1987 al 89 intentaba generar créditos para actividades comerciales y proyectos, bonos de nuevos recursos, pagarés, bonos de salida, conversión de la deuda en capital. Netamente la perspectiva era generar una cierta inversión. Pero si nosotros recordamos, estos años son álgidos también en la situación que está viviendo nuestro país. Aún así, los bonos intentan tratarse de comprar después en la presidencia de Rafael Correa. El plan Brandy es un esquema que va de 1989 hasta la actualidad y que habla principalmente de bonos. Y esta perspectiva del cash payment, aplicando un factor de descuento si se paga una cierta cantidad. No se olviden, Rafael Correa tuvo 2 posturas frente a esta perspectiva. No pagar la deuda y luego recomprar la deuda a precios más bajos cuando subió el petróleo. Son formas en las cuales los países pueden intentar pagar las deudas. ¿Qué procesos y qué problemas nos han generado la deuda externa? ¿Alguien tiene alguna crítica frente a esa idea? Explotación, dicen, ante los trabajadores. ¿Cómo? ¿Cómo se ha dado la explotación? Por ejemplo, con el recorte que ha estado haciendo el presidente, los trabajadores ahora ya, claro, les pueden bajar el sueldo hasta un 20%. Claro que les bajan las horas de su trabajo, pero en realidad sigue siendo una explotación porque en el teletrabajo trabajas más o menos las 12 horas del día porque
no descansas de ningún rato. ¿Ya? Muy aparte de eso, bastantes despidos, o sea, desempleo por parte de empresas, igual de el cierre de empresas públicas. Ya, sobre eso vamos a discutir, sobre el cierre de empresas públicas. Uno de los reajustes principales de los años 80 era la reducción del tamaño del Estado, ¿sí? Se reduce la cantidad en la que el Estado puede tomar injerencia sobre las decisiones privadas principalmente y sobre la economía. Esto es netamente neoliberal. No se olviden de eso. Es uno de los principales reajustes. Se liberalizó el comercio en el sentido propio de tener convenios y ajustes de comercios como los tratados de libre comercio y se desreguló el sistema financiero. Hay un mayor incremento en las cuestiones del sistema financiero, pero ya no tiene tanta regulación. ¿Qué generó esto? Principalmente el feriado bancario del Ecuador en el año 1999-2000. No olvidarse esto. Estos reajustes de los años 80 son reajustes muy parecidos a los que estamos tomando en cuenta. Alguien pregunta sobre esta temática. La he pasado rápido para poder ir al tema directamente de hoy. Está claro, esto era lo que estaba en el video que subí de la clase y seguiremos discutiendo sobre esto, pero son los puntos más relevantes. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, está claro. Bien, vamos con el tema de hoy entonces. Directamente el tema de hoy, y es importante que hayamos revisado esta crisis porque tiene que ver con esto. Vamos a evidenciar directamente el suceso de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, pero para eso tenemos que partir de la crisis de 1999. No olvidarse que en 1998 se generó una nueva constitución en el Ecuador. Principales factores de la crisis de 1999. ¿Alguien? ¿Ideas? ¿Qué dijo, Lice? Disculpe. Crisis de 1999, la crisis El financiera. cambio de sucres a dólares. Cambio de sucres a dólares, ya eso genera un cambio en toda la moneda. ¿Qué más? ¿Otros factores de la crisis? Vamos, Gutiérrez, ¿alguna idea? ¿Qué factores se generaron en la crisis de 1999? Verán que esto debe estar claro en su mente. Factores de la crisis. ¿Qué era la Agencia de Garantías de Depósitos creada en 1999-98? ¿Alguien sabe qué era esta agencia, la AGD? ¿Para qué Era una empresa privada, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, era una empresa privada, pero ¿qué función tenía? ¿Cuál era la función de la AGD? ¿No? Era como una identidad bancaria. Era una entidad bancaria en el sentido de que debía sostener la caída principal o que no se genere una caída de los bancos y generar ¿cómo decirlo? Una perspectiva en el sentido propio de que haya un saneamiento del ingreso de los activos de los bancos. Que no pase lo que pasó después. Esa era la perspectiva propia del AGD. Se creó con la visión de que no quiebre, por ejemplo, el banco como el Banco Filambanco, el Banco de Producción y demás. Pero no lo logró. ¿Por qué no logró la Agencia de Garantías de Depósitos sostener la economía? ¿Y por qué se cayó la economía en 1999? ¿Alguien? ¿Sí? Que hubo el cambio, por lo que hubo el cambio de sucres a moneda, Sucres a también dólares. porque Sucres a ya no dólares, valía sí. tanto. Sí, lo siento. Sí, pero a ver, se supone que la agencia lo que debía es sostener que ese dinero lo único que tenía que pasar es a convertirse a dólares. Cuando las personas salieron a la calle en la crisis,
vieron que su dinero ya no existía. No había el dinero. ¿Qué pasó con ese dinero? Y es una de las dudas que siguen existiendo hasta la actualidad. ¿Qué se hizo el dinero? Es comprensible que la cantidad de dinero, el momento que se hace el cambio de sucres a dólares, baje, porque el sucre tenía un peso menor y tuvo una devaluación muy alta en los últimos años. Pero, aún así, lo que la gente exigía es que le den el dinero, en sucres, dólares, en el cambio, en lo que sea, pero el dinero no existía. ¿Dónde fue a parar toda esa cantidad de dinero que tenían los bancos? Que debía estar afianzada por la AGD. La agencia debía garantizar que exista el movimiento y que exista el dinero dentro del banco. ¿Por qué quiebra el banco? No puede ser solo por el cambio de sucres a dólares. O no puede ser el factor único, digamos. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? Un desfase financiero donde el sucre tuvo un peso mucho menor del dólar y no se pudieron abastecer suficiente dinero. Ya, Que tenían que dar. pero debe haber otro factor. ¿A qué me refiero? Si el Robaron la banco... plata, se robaron la plata. Ya, muy bien, por ahí va la situación, así de fácil y sencillo. El problema de, por ejemplo, la agencia que estamos tratando, la agencia de depósitos, no controlaba a quién se daba crédito. Muchas de las empresas se daban créditos entre ellos mismos. El momento que se da el cambio de sucres a dólares, los bancos tienen un déficit. Ese déficit no puede solventarse y es prácticamente eso. Entonces, como consecuencia del feriado bancario, el nivel de producción cayó en un 7.3%, la inflación pasó al 43.4%, al 60.7% en diciembre del 99, y se produjo también una reducción de la demanda en el mercado interno y externo. Es una crisis fundamental. La migración es otro de los factores importantes que se vio como consecuencia de la crisis, y así nace el proyecto de la Revolución Ciudadana, como un intento de que esto no vuelva a suceder. Lamentablemente, y una crítica que debemos hacer clara a los modelos que se han venido dando en el Ecuador, es que no aprendemos de la historia. Se genera el regreso y el retorno a la democracia como perspectiva para que no exista un problema que sucedió en los años 80, 70 con la caída del petróleo. No entendemos, caemos en un proceso de feriado bancario en los años 90, principalmente a finales de los años 90. Se genera un proceso de revolución ciudadana. ¿Cuáles son los objetivos principales? Primero, asume el poder Rafael Correa. En 2008 se genera una nueva constitución que trate de tener garantías principalmente de derechos a los ciudadanos. Se reelige el mismo presidente. El 30 de septiembre hay una revuelta. Esta revuelta es importante porque principalmente la revuelta, más allá de los intereses particulares, individuales, es una revuelta que marca el hecho de que hay problemas dentro del aparataje del Estado. Uno de los problemas principales, después regresaremos a esto de Julian Assange, es la sobrecarga del Estado. El Estado comienza a generar obras, pero el Estado comienza a generar también una cantidad excesiva de secretarías, de ministerios que no existían con anterioridad. ¿Cuál es el problema de tener un Estado muy gordo, por decirlo de alguna forma, con demasiados ministerios y demasiadas secretarías? ¿Cuál creen que es la consecuencia? ¿Qué genera esto? ¿Qué problema nos acarrea? ¿A ustedes les parece que el Estado debe formarse así? Con 17 secretarías, 30 ministerios, gente que no se sabe para qué está De ahí. alguna manera tiene que ejercerse. No hay control sobre todas las agencias y tampoco hay un presupuesto vasto para hacer todo eso porque sería un presupuesto muy apretado, como decirle al diseñador. Pero si no se
Y en sí ya no hay trabajo, entonces, ¿cómo pretenden solventar eso? Y el cierre, bueno, no digo que esté mal, ¿no? Pero dése cuenta que la tasa de despidos es muy alta. Ya, pero en la visión desde el proyecto de la Revolución Ciudadana, el aparataje del Estado creyó solventarse solo, sin inversión privada o sin mayor inversión privada. ¿Qué generó el problema principal? Hay que mostrar los puntos que realmente fueron de avance y también las críticas. Un avance principal es la Constitución. La nueva Constitución habla de derechos y eso es fundamental. Nueva visión del presidente Moreno, quitemos derechos de educación. Ahí hay que ser críticos. Ahí hay que realmente ser críticos porque la Constitución habla de eso. Pero también el aparataje del Estado generando una cantidad de ministerios genera que el Estado no pueda solventar. Eso estaba bien para el momento en el que el Ecuador comienza a tener un avance. ¿Cuándo? Cuando el petróleo llega a más de $100. Y tenemos lo que ustedes pueden observar aquí. 10 años de revolución ciudadana con una cantidad de viviendas, un avance en cifras de cuestiones de educación, como se puede ver aquí, de salud, de universidades del milenio. Ahora, todo ese dinero que se invierte tiene que tener un fruto. El fruto de esta universidad no existe. ¿Dónde podemos entonces solventar las cuestiones que se hicieron? El problema es que el factor privado fue una crítica directa dentro de la perspectiva de la Revolución Ciudadana que tenía un tinte político y que tenía un sentido tal vez correcto y que ahora tenemos que solventar. El problema es que muchas de las cosas van a tener que cerrarse porque no hay dónde pagar. Pero si nosotros hacemos un balance, los asambleístas ganan mucho más que los docentes. ¿Por qué recortar la educación si se supone que de ahí sale todas las consideraciones posteriores y no recortar la asamblea? Por poner un ejemplo. Hay que pensar realmente si las cosas a nivel de derechos se las hizo bien. Sí, desde mi punto de vista, sí. A nivel de aparataje institucional y del Estado, tal vez no. Tal vez se hizo una exageración en cuestión de el aparataje, por así decirlo, propiamente político del Estado de Rafael Correa. ¿Críticas, dudas con esto? Continuaremos la siguiente clase. ¿Sí? En el estado de Rafael Correa, salud y ni educación se tocaba, por más emergente que sea. Igual la Constitución está defendiendo a la salud y a la educación. Y aún así, nuestro querido lindo ministro no recibe lo que merece. Que es o sea, yo vi el juicio de Richard Martínez y en realidad no le hicieron es nada. Ahí hay que tomar en cuenta, la última ley humanitaria que se aprobó, ¿realmente es una ley humanitaria o quiere realmente tocar las cuestiones como educación y salud? Ese es un tema que no puede irse en contra porque la Constitución de 2008 garantiza la educación y la salud como cuestiones básicas de todo ecuatoriano. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a obtener el dinero que nos falta? Podemos ser críticos, pero ahora en el momento en el que estamos tenemos que ser un poco más prácticos, pero no podemos recortar educación y menos educación universitaria. Bien, me voy a quedar ahí con la clase, he topado varios puntos. Podemos retomar la siguiente clase sobre estas perspectivas. Espero que quede claro principalmente las visiones de la crisis de los años 80, la Revolución Ciudadana y la crisis